Hombre, ¿qué tal a todos? ¡Feliz años y bienvenidos un día más a mi canal! Bienvenidos. ¡Oh, qué belleza, por favor! ¡Qué belleza! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Párenlo ya! Aquí estamos un día más, hoy es viernes 2 de septiembre de 2022, a solamente un día para que vuelva el fútbol, para que reanude el fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, vamos a empezar, venga, vamos con ello. Cri, 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 cri. Bueno, pues vamos a cruzar porque no escuchamos nada en el interior, me da miedo asomarme por si algo me ataca, pero es que no hay nada ni nadie en la obra. Ahora mismo son las 10:30 de la mañana, venimos aquí a la esquina de la Torre B como todos los días, vamos a asomarnos porque tienen que estar a punto ya de pintar toda esta parte, esos desniveles por tema de seguridad, y mirad cómo ha quedado todo, totalmente solipandi, parece el desierto del Bernabéu, y estoy flipando in the night. No pensaba que iba a llegar este día nunca, pero ha llegado y es lo que hay. Qué bueno, tío, qué bueno, bueno. Estoy flipando, mirad, ya tenemos todas las puertas de acceso completamente instaladas, algunas que no están operativas, como por ejemplo este futuro elevador de servicio. Pues obviamente han colocado una valla para delimitar toda esa zona, que nadie pueda pasar por ahí. Y ya sabéis, los típicos corralillos que forman alrededor de toda la maquinaria, todas las estructuras, megaestructuras que por ejemplo hay aquí. Por ejemplo también esta plataforma, donde ya sabéis que lo salvan con ese corralillo que hacen, esas vallas que ponen alrededor para que la gente no pueda pasar. Y bueno, pues así es como tenemos el día de hoy. Creo que básicamente en el día de hoy veremos poco movimiento, sobre todo en el exterior, pero vamos a ver en el interior, que luego al final del vídeo, por supuestísimo de la vida, vamos a ir al interior. ¿Pero eso qué es? Venga, vamos para Castellana, mirad qué bonito el cielo de hoy. Totalmente azul, no hay ni una nube. Y si hay una nube, ya no salgo a correr en el día de hoy. Bueno, aquí tenemos Torre Europa, Plaza de Lima. Y vamos a pasar hacia Castellana. Castellana. Quédate. Ahí tenemos todos los paneles de acceso, todos esos carteles donde lo han colocado en el tercer nivel, tercer anillo de la parte inferior de la Torre B. Ahí tenemos, en el día de ayer no lo teníamos, pero por supuestísimo de la vida, en el día de hoy ya están todos los accesos, todos los carteles de acceso puestos. Ahí tenemos uno, nivel Torre B, nivel 6 y Torre B, nivel 2. Hemos visto mucho ajetreo durante todos estos meses, tío, me estoy emocionando de ver ahora mismo todo tan parado después de ver tanto ajetreo en las obras durante tanto tiempo, ¿eh? Me estoy emocionando de verdad. Voy a parar un momento, un segundo el vídeo. Nah, es broma. A ver, me emociono, pero tampoco estoy llorando, ¿eh? Vamos a ver cómo está toda la parte superior de la viga corona, donde han colocado esas dos zonas de techado, ese acero colaborante que han colocado en la parte superior del techo de la viga corona, donde ya sabéis que aún falta mucho por completar, falta toda esa parte por completar, y que vimos como en esta semana cumplían esos dos, hacían esas dos zonas. Ahora mismo que tenemos en pantalla, si giramos a la izquierda, tenemos esa zonita donde ya sabéis que tengo un TOC, y que ayer Virgilio me dijo que bueno, ahí podía ir una orejeta, y más o menos por la medida que hay entre una y otra es posible que ahí vaya una orejeta. Pero es que esto de la rotura que tenemos aquí, esa parte oxidada, rotura, o sea, esa parte desgastada, es que yo lo digo en plan broma todos los días, es como una broma que quiero hacer en el canal, simplemente por eso, no es por ay, es que qué pesado eres, JR, qué pesado eres, no, simplemente lo digo por crear un tipo de tema cada día. Es que, madre mía, simplemente es como un toque que he creado yo aquí en el canal, de que hasta que no lo vea esto totalmente reparado no voy a parar. Pero no sé la gente por qué me ataca, madre mía, Dios. Venga, Torre B y pasamos a Castellana. Ahora sí que sí, estamos en Castellana oficialmente, in the Castellana. Igual que ayer, que dije tullido, la palabra tullido, y es verdad que hace un montón de siglos, décadas, lustros, no se utiliza, por supuesto, de la vida. Pero es una palabra que existe, sigue existiendo. Y es que es verdad que yo lo he visto en algunas películas, la palabra, y se me ha quedado en la cabeza.
pero yo no he querido ofender a nadie, y quien se haya sentido ofendido, que sea de movilidad reducida, le pido perdón desde aquí. Pero a las personas que no son de movilidad reducida no les pido perdón, porque han ido a hacer daño, mucho daño, y eso no se hace, y sobre todo con mi familia, eso no se hace, eso no se hace. Seguimos, me da igual lo que penséis, aquí estaré todos los días y diciendo lo que quiera. La gente que me conoce sabe cómo soy y es lo que me importa. Vamos, seguimos, Castellana. Hoy estoy andando y mañana no se sabe, así que yo no me puedo meter con esas personas porque hoy estoy aquí andando tan tranquilamente y mañana mismo me puede pasar, esta tarde me puede pasar cualquier cosa, me puede atropellar un tren o lo que sea, y mañana estoy en silla de ruedas. Bueno, si me pilla un tren no voy a estar en silla de ruedas, directamente estoy en el ataúd, pero bueno, Dios mío. Pero bueno, seguimos. Tenemos en la parte superior de la Biga Corona las dos grúas torres, ahora mismo las dos sujetando algo, y no consigo ver exactamente porque obviamente no se ve, pero están sujetando algo, y es como que lo tienen ahora mismo sujeto porque están las eslingas completamente estiradas. Estiradas, siempre me refiero in the night. Por cierto, una vez que terminen con la estructura, con la instalación de la estructura de la Biga Corona, perdón, del restaurante, ese futuro Sky Bar en la parte de la Castellana, justo aquí arriba, una vez que terminen de hacer esa estructura, ya sabéis que faltan unos 2 módulos más o menos, eso que se ve desde el interior perfectamente, ese techo y esa parte de la pared del Sky Bar, creo que ya veremos por fin la instalación de las riostras que faltan en el lateral oeste. No sé si os acordáis, pero mirad, ahí tenemos la separación entre riostras. Eso es, todo este cacho falta por colocar las riostras. Y tenemos aquí, bueno, una diligencia de los bomberos de Madrid, parece ser, para ver si todo está bien, o bueno, para esta noche, bueno, para el día de mañana prever todo y hacer un plan de evacuación por si algo saliera mal. Lo dicho, entonces, una vez que terminemos de ver esa estructura crecer, ese Sky Bar en la parte del lateral oeste de Castellana, aquí en el cuarto anfiteatro, bueno, un poquito más arriba del cuarto anfiteatro, creo que ya empezaremos a ver de nuevo la instalación de riostras para terminar ya al completo con esta parte de la cubierta. Vamos, 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 un poquito más, Honduras, patria querida. Vimos en el día de ayer cómo colocaban esos corralillos, esas vallas blancas para formar esos corralillos. Y vemos que también en la plataforma, justo debajo del museo, han colocado también en la cara externa esas vallas. No sé por qué, pero lo han colocado. Pues no sé por qué me da, pero toda esta parte de aquí va a ser un corralillo. ¿Por qué? Porque básicamente todo el material está aquí acopiado. Hay maquinaria aquí, lo han reunido todo en un mismo punto. Yo creo que toda esa parte de aquí va a ser corralillo, porque me acuerdo perfectamente de los últimos partidos y que toda esa zona de aquí era habitable. Toda esa zona de aquí era, pues bueno, los aficionados podrían andar perfectamente. Ahí tenemos al fondo un camión rígido, donde vemos que se está llevando plataformas ya. Aún, ya sabéis, este es nuestro parking reservado, donde siempre que hay partidos, siempre dejan ahí las plataformas reservadas. Todas esas plataformas que necesitan al momento, una vez que acabe el partido, hasta incluso al día siguiente a primera hora, esas plataformas no se las llevan, las quedan aquí, las dejan aquí para tenerlas a primera hora el día siguiente. Hemos visto crecer mucho esta estructura de la Biga Corona, ya sabéis, toda esta estructura de la Biga Corona, donde han ido incorporando piezas, esa estructura, luego el suelo posteriormente, más bien en estas 2 últimas semanas, y mirad cómo está quedando esos accesos que van haciendo y que van habilitando tanto del interior hacia el exterior y viceversa. Así que nada más que decir, aquí estoy con muchas ganas de saber qué es lo que llevan las grúas torres, Una me parece que ya ha soltado, pero desde aquí no... Tiene que ser largo, porque mirad las eslingas, es como que... No sé, a ver... No, es que no se consigue ver, es que no se consigue ver. Si tuviese ahora mismo un pájaro, lo volaría. Y diréis, ¿pero qué ha pasado, JR? Que estamos dando la vuelta. No, estamos justo debajo de las cestas de la plataforma, de las plataformas que han colocado aquí en nuestro parking reservado. Estas son las plataformas que no se van a la delegación y se quedan aquí esperando a que le den el visto bueno y el visto verde para que salgan al día siguiente, una vez que acabe el partido, a funcionar de nuevo a la obra. Así que esquina de la Torre C, abandonamos Castellana, entramos en Rafael Salgado. Vamos a ver qué novedades se nos han traído esta semana, estas 2 semanas, estos meses de largo trabajo aquí en el Santiago Bernabéu. Dejando ya Castellana, nos adentramos
en Rafael Salgado. Tenemos prácticamente todo ya lleno de corralillos. Ahora ya pues muchas furgonetas, muchos camiones que vamos a ver llegar aquí al Santiago Bernabéu para ver cómo traen para ese catering y esas comiditas ricas que ya se puede comer en el Santiago Bernabéu, ya se puede comer en los estadios. Madre mía, qué bocadillo de chorizo que me iba a comer. Oye, ¿qué tal si nos levantamos y nos ponemos en esta plataforma? Venga, vamos. Madre mía, mirad lo que tenemos en pantalla, ya todos los carteles. Vimos ayer cómo estaban los carteles acopiados ahí, dejados, tirados por la mano de Dios, justo enfrente de las puertas y esos accesos en la parte baja, por ejemplo aquí en Rafael Salgado, fondo norte, y vemos cómo ya los han colocado. Ahora lo veremos mejor desde una posición más central, más de frente, pero mientras tanto vamos a hacer modo gran angular de esta esquina de la Torre C, donde ya entramos en Rafael Salgado. Ya sabéis que toda la instalación de las lamas se vio pausada por este inicio de liga aquí en el Santiago Bernabéu. Oye, vuelvo para atrás, ¿por qué? Porque quiero saber si han arreglado la raja. No han arreglado la raja en la parte inferior de la Torre C. Ahí la vemos. Bueno, queda todo el día. Vamos a ver si colocan un parche, pero no lo han arreglado, ¿eh? Yo digo, venía por el tren y decía, digo, tengo que sacar hoy, sí, tengo que sacar sí o sí lo de la parte inferior de la Torre C. A ver si lo han arreglado. No lo han arreglado. Pues toma, se me ha olvidado. Madre mía. Quédate, que las noches sin ti duelen. Ahora vamos a ver, me hace gracia porque parece ser que todavía no tenemos todos los baños habilitados. Sí, parece que en construcción, hombre, algunos tienen que tener habilitados, si no la gente tendría que salir fuera a hacer de vientre. Pero me hace gracia porque ahora veremos, sobre todo en muchos lados, en las galerías internas, en esos accesos internos, veremos muchos toy ahí, sobre todo en el interior también, me hace gracia. Pero bueno, aquí estamos un día más en Rafael Salgado. Aquí tenemos todas las lamas, esa futura piel envolvente del Santiago Bernabéu, aquí del fondo norte, donde de momento me está gustando bastante, sobre todo la separación que hay aquí, donde no entra ni una hormiguita, entra ahí y quedan de lujo. A mí me encanta, tío, de verdad. Esperemos a ver cuándo reparan. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? A ver cuándo reparan este daño causado por la naturaleza. No sabemos cómo ha pasado, pero bueno, eso no lo voy a sacar todos los días. Mi toque es el de la Vica Corona en la parte de la Torre B. ¿Dónde estamos? ¡Guau! ¿Os imagináis dormir aquí de repente, amanecer? Vamos a hacer como que nos levantamos a las 7 de la mañana. Nos levantamos y lo primero que vemos es el Santiago Bernabéu. Así, tan bonito y tan colorido. Ahora de momento con estas lamas puestas, pero en un futuro con todas las lamas puestas estaría chulo, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo está toda esta zona de aquí. Ya sabéis que estuvieron en el día de ayer hormigonando y fratasando toda esa parte de la puerta 29. Y ahí veis que ya está totalmente seco. Bueno, está un poco húmedo todavía por el color que tiene. Pero mirad todos los accesos ya, en el que parece que están retocando todavía las partes bajas de los accesos. Aún están cementando en la zona, pero por lo general todas las puertas parece que ya están prácticamente listas. Es más, no veo a nadie trabajando en la zona, solamente 2 operarios, a uno de seguridad. Me gusta, me gusta. Yo como siempre entraré por la puerta 55. ¡Ale! ¡Hop! Oye, Rafa Callejón, muchas gracias, de Almería, que ayer estuvimos aquí hablando en la esquina de la Torre B. Me trajo un Playmobil para mi nuevo estadio, ese estadio donde quiero hacer las previas de los partidos, y me dijo que traía un Playmobil para hacer más o menos el diseño de los Playmobil que vamos a hacer a mi estadio. Así que muchas gracias desde aquí, te mando un saludo a ti y a todo de Almería. ¡Ole, mi arma! Venga, llegamos aquí a la esquina de la Torre D, donde ya sabéis que tenemos todos los carteles de acceso colocados desde el día de ayer in the night. Modo gran angular de la esquina de la Torre D, donde vamos abandonando ya Rafael Salgado. Vamos a llegar a Padre Damián a ver qué novedades tenemos. Y vemos que tenemos en la parte inferior de los torreones ya los accesos, los carteles de accesos, y bien gigantes, puerta 53, puerta 55. Y lo que tengo muchas ganas de saber es también si en el día de mañana van a cortar toda esta calle de aquí, como hacen los días de los partidos. Sí, media hora, una hora antes del partido creo que cortan aquí, porque ya sabéis que entraba el autobús y tenían que cortar, tenían que prohibir la entrada.
pero ahora que el autobús va a entrar directamente, al menos hicieron pruebas, está todo habilitado para que entre el autobús, tanto el equipo local del visitante y hasta los autobuses de prensa, los camiones de prensa. Veremos a ver si mañana toda esta parte de aquí está cortada o no. Ahí vemos todos los carteles ya colocados, puerta 59, 55 y 53. Parece que no, pero están trabajando, ¿eh? Aquí se aprovecha hasta el último segundo para seguir trabajando. Mirad cómo se escucha la radial In The Night. Aquí vemos cómo... Y está una de las máquinas, una de las LR está encendida porque suena el motor. Y yo juraría que es esta porque está cogiendo algo. Esperemos que no haya... Creo que ha dejado un travesaño entre los nuevos cordones que colocaron en el día de ayer. Y ahí tenemos al nuevo cordón. Ya sabéis que vimos ayer cómo tonteaba, cómo lo subían y lo colocaban en la parte central de Padre Damián. Lo vimos aquí en el vídeo, pero no conseguimos captarlo. Pero mirad, aquí lo tenemos ya, el cordón completamente instalado. Lo único que falta es quitar las abrazaderas. Y efectivamente lo que están colocando es un travesaño entre los cordones ya instalados en la parte superior del lateral este, aquí en la viga corona. Quitamos zoom para que veáis cómo va quedando. De momento parece que va ganando la partida a la parte interna de la viga corona, pero parece que esta se está acercando para producirse el beso, ¿eh? Ojito, ojito In The Night. Ya sabéis que todos estos cordones que pongan en este lado es para soportar los soportes verticales y colocar la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Si no, dime tú a mí dónde vamos a colocar las lamas. ¿Dónde? Si te está gustando el vídeo, déjame un like, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Suscríbete al canal. Ya te estoy viendo yo que estás pasando, estás pasando, no, suscríbete. Venga, seguimos. Desde aquí, sí, desde aquí veremos cómo entra el autobús por esta parte de aquí. Veremos a ver cómo lo hacen. Pero ya han colocado hasta este cartelito. ¿Esto qué es? Ah, vale, que los jugadores de fútbol van a entrar por aquí. Vale, ya lo entiendo. Y ya no me acordaba yo, pero también esta rotonda, Sagrados Corazones, la utilizan para copiar las máquinas. Ahí vemos cómo están empezando ya a dejar las máquinas. Tenemos 4 cestas, 4 jirafas ya reservadas ahí. Venga, abandonamos ya Padre Damián, vamos viendo cómo va quedando nuestro estadio en esta parte y en esta zona del Santiago Bernabéu. Aquí en la parte de la esquina de la torre A, modo gran angular, voy a quitarlo. Y ahí vemos todos los cordones nuevos, los nuevos travesaños que están intercalando, instalando. Y esperamos que a partir del lunes haya mucho movimiento, mucho ajetreo. Pero he de decir que yo el martes me voy a Glasgow. Sí, me voy a Glasgow a reaccionar al partido del Celtic contra el Real Madrid. ¿Te gusta? Ah, que no te gusta, pues me da igual. Tiene que ser una ciudad preciosa Glasgow, por eso quiero ir, quiero vivir esa experiencia de seguir viendo al equipo en otros países que no sea aquí en España. Me gustaría verlo durante toda la jornada de las Champions, tanto la fase de grupos como las eliminatorias. Lo que pasa es que ya sabéis que la pela es la pela. El muñequito verde nos da permiso para pasar, ¿y qué hacemos? Pues pasamos. Ayer mucha gente cuando crucé el rojo me decía: no, Jesús, no cruces el rojo, que es muy peligroso. Lo siento, no volverá a pasar. Ya estamos todos aquí. Bueno, desde otra posición vemos toda la parte de la viga corona a su paso por el lateral este, donde hemos visto antes esa LR que estaba sujetando una de las escuadras que van a colocar entre los cordones superiores, los cordones que están colocados, en la parte de la viga corona, donde de momento así lo que vamos viendo es lo que van instalando. Y desde este perfil de la viga corona y de la tripota del nuevo edificio abandonamos y vamos entrando en Concha Espina. Última parada antes de entrar al interior, a ver qué sorpresas nos depara el interior. Lo que también tenemos en la parte inferior de la torre A, es que me estaba fijando a ver qué era, pero sí, exactamente, son los carteles de acceso que para esta tarde yo creo que van a estar ya instalados. Y ahí vemos cómo lo han colocado para posteriormente ya terminar de instalarlo. Esta es la torre A, si no lo he dicho, esta es la torre A. ¿Sabéis qué quedaría chulo? Quedaría muy chulo que ahora los días de partido colocaran una lona inmensa ahí en la fachada sur que pusiera Real Madrid, te quiero, o algo de eso, ¿sabes?
En plan de que no quede así tan cutre, tan blanquito. No. Hay que poner una lona blanca, pero cuando se requiera. Pero ahora hay que colocar un cartelito ahí, en grande. ¡Buah! Si hay el Madrid por dinero. Y así el día de mañana, cuando venga Florentino a hacer la inauguración, ¡pa!, se ven todas las lamas, quitando el cartel que ponga Real Madrid te quiero. Ay. Oye, por cierto, del viento que ha habido, se han aflojado telas, ¿eh? Ahí tenemos, voy a ir a repararlas, ahora venimos. Venga, entramos al interior. Ahora por la puerta oficial del Real Madrid, de la tienda, perdón. Y ahora sí que sí, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a todo el mundo al interior del Santiago Bernabéu, hoy 2 de septiembre, a un día, un poquito más de 24 horas para tener fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Ya están probando hasta la U televisiva, están con la publicidad encendida y aquí están a tope con la instalación de la lona en el fondo sur. Ya sabéis que esta lona va a tapar todo el fondo sur, así se mantendrá hasta que quede todo lo del hipogeo totalmente listo. Ya sabéis que las bandejas retráctiles están completamente listas, pero lo único que falta es terminar en el hipogeo. Ya sabéis que están a tope con la instalación de las pasarelas de servicio, donde los obreros, los trabajadores en un futuro puedan pasar perfectamente para hacer el mantenimiento pertinente a las bandejas cuando estén en su interior. Y todavía no está lista, entonces ya sabéis, esta zona de aquí se requiere mucho para la zona, sobre todo de los camiones, las grúas y demás, donde por cierto se han llevado la grúa también ya, que me acabo de dar cuenta. Y esta zona es muy importante para que sigan pasando los materiales hacia el interior. Acceso al hipogeo por escalera de emergencia sur, no sé cuál es, pero ahí está puesto. Bueno, y ahí tenemos los banquillos, donde vimos que colocaban esa pieza azul, donde parece que eso va a sustituir el césped artificial. Me lo ha dicho mi gran amigo Tony Fernández y dice que ahí no va a haber césped artificial, simplemente ya lo azul, pues como que hace el efecto también del césped artificial. Ahí vemos toda la parte del área técnica, donde hasta incluso tenemos algunos banquillos con el símbolo de Audi, perfectamente se ve y se aprecia que es de la marca Audi. Y vemos todo lo que decía en la parte del área técnica, donde está completamente listo ya. Vimos en el día de ayer cómo también pintaban en toda la parte del terreno de juego, todas las bandas, todo el centro del campo, todas las áreas de los porteros. Y ahí vemos cómo están a tope en la parte de la banda del terreno de juego. Están viendo que esté todo guay, que esté todo correcto y dando el visto bueno, tanto el recurso de prevención como los jefes. Es que tenían pensado un trabajador pasar por aquí y no le podía dejar pasar y al final he tenido que dar un tumbo ahí a la imagen. Pero bueno, aquí tenemos cómo están colocando la lona. Aquí están dejando todo listo, están ultimando todo en la parte de tribuna, justo cuando bajamos ya a la parte del mirador del Tour. Y mirad cómo han enfoscado todo, ya tenemos las balizas de evacuación, de emergencia. Y ahora sí que sí, bajamos. Vemos cómo están poniendo ya todas las lonas del fondo sur. Vamos a ver cómo nos va sorprendiendo el día de hoy el Estadio Santiago Bernabéu. Venga, nos sentamos ya, vamos a ver qué novedades tenemos que estar haciendo en el interior del Santiago Bernabéu. Sobre todo quería agradecer a Pablo, que me hizo una donación ayer de 20 euros para poder acceder al Tour del Santiago Bernabéu. Muchas gracias, Pablo, por la donación. Y aquí estamos disfrutando del interior y que podáis ver las novedades. Bueno, pues en primera instancia tenemos aquí las máquinas del cortacésped en la parte del fondo sur con el lateral este. Ya sabéis que las máquinas tienen que estar siempre activas, el césped sigue creciendo, tiene una parte natural y otra parte artificial, pero sigue creciendo, ya lo sabéis, hay que hacer el mantenimiento pertinente. Seguimos viendo cómo están colocando las lonas a la parte del fondo sur, estamos viéndolo en riguroso directo. Cuando mañana esté allí sentado viendo el partido, diga, madre mía, he visto cómo han puesto esa lona. También tenemos todas las empresas colaboradoras para la U televisiva y tenemos toda la publicidad. Parece ser que la que se va a proyectar en todo el mundo. Ya sabéis que cada país puede pagar su televisión, su publicidad como quiera y luego se verá en su televisión. Y aquí en España, pues bueno, en cada diferente país lo que hacen es pagar la publicidad que quieren que se emita, que se proyecte, para que, por ejemplo, la gente de Argelia vea la publicidad que le interese en Argelia. Por ejemplo, ¿para qué les va a interesar que patrocinen una empresa de transporte de aquí de Madrid o de Parla
si están en Argelia. Entonces, todo lo que sea relacionado con su país, pues obviamente la U Televisiva se encarga de proyectar esas imágenes en la televisión de cada uno. Ahí lo tenemos, eso lo explico muy bien en su día Caireta in the Night. Ahí tenemos toda la grada del lateral oeste. Ya sabéis que Marca, sí, el periódico Marca dijo de que no se iba a operar, no se iba a habilitar esta grada. Pero mirad lo que tenemos aquí. Es decir, tanta prisa para que no pongan la lona y que no pongan gente. No. Aquí esto se va a utilizar. Mirad cómo han delimitado las vallas, la parte de las obras con la parte del público, y ya han perfeccionado todo para que esto ya se pueda habilitar y la gente, los aficionados, puedan ver el partido en esa parte de ahí. Yo creo que en referencia al día de ayer tenemos básicamente, bueno, la temporada pasada tenemos el aforo ganado en esta parte, sobre todo con la parte baja de la grada oeste. Oye, otra cosa, mirad lo que han hecho en la parte de los antiguos palcos. Han puesto también lonas, lonas visibles, a que tampoco se vea horrendo toda esa parte. Anda, mira. Eso es una prueba de memoria. Disculpe la molestia. Lo que decíamos, han puesto esas lonas protectoras. Ya eso confirma de que los palcos no van a llegar a tiempo. Ya, bueno, yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo, pero aún así tenía que decirlo. Y es que tenemos todos los palcos completamente cubiertos. Aún así, todos los que se puedan pegar el acelerón en el día de hoy siguen trabajando en ello. Ahí vemos cómo siguen soldadores trabajando en la zona. Tenemos las escaleras totalmente pintadas, la mayoría con... la mayoría no, todas con la valla, esas barandillas que colocan en los tramos de escaleras, esos tramos de escaleras que han reservado y que han respetado durante todas estas obras, todos estos tramos de obra que ha habido durante el verano. Nada, se les resiste la instalación de esta lona. Se ha estado luchando mucho este verano para llegar a tiempo, y es que la duda siempre ofende. El año pasado estábamos peor, todo el campo patas arriba, y también llegamos, y la gente nos daban duro por ello. Y es que mirad cómo está el terreno de juego de impoluto, toda la publicidad. Aquí no parece que haya obras, de verdad, es que lo hacen todo perfecto, tío. Es que nos dejan todo asombrados, porque mirad cómo han dejado todos, excepto si miras a este lado, vale, aquí ves que hay obras y tal y pascual, pero quitando toda esa parte de ahí, voy a hacer un barrido de derecha a izquierda. ¿Dónde veis que hay obras? ¿Dónde veis que hay obras? En ningún lado. No hay obras por ningún lado. Claro que no. Y antes, por cierto, que he estado hablando de la parte del lateral este, tengo muchas ganas de saber si el día de mañana estará habilitada esa zona del tercer anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que estuvo acotada, estuvo totalmente cerrada por los toldos de prensa, y que veremos a ver si este año lo van a habilitar. Yo creo que no, seguirá todo eso prácticamente igual, pero vamos a ver, mañana veremos en un vídeo toda la parte del nuevo edificio, toda la parte nueva de la grada que está justo encima de nosotros. Así que aquí en el canal va a haber sorpresitas, va a haber sorpresitas. Vamos a ver este fin de semana imágenes grabadas por esta cámara, que está rota, pero con esta cámara, de toda la parte superior de la nueva grada que están haciendo en el lateral este, toda esa zona de ahí, sí, toda. Corroborando que esté todo bien, ahí vemos a los jefes con los trabajadores, viendo que esté todo bien. En el caso de que haya algo que no esté bien, tienen que rematarlo antes del día de mañana. Hoy me da a mí que todo el día se va a basar en la comprobación de los trabajos realizados. Toda esta zona se verá afectada por todos los jefes y responsables, coordinadores, inspectores. Estarán todos por aquí, por el Santiago Bernabéu, para comprobar y corroborar que esté todo totalmente accesible y que en el día de mañana sea correctamente operativo. De momento, esto es lo que tenemos en el día de hoy por la mañana prontito. Siguen colocando todos los carteles, ya sabéis, toda información es poca para toda la parte de los accesos, toda la parte del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que todo ha sido demolido, todo ha sido totalmente descuartizado, y la gente no sabría por dónde andaría, así que están colocando ahora mismo en el día de hoy todos los carteles para que la gente sepa por dónde tiene que ir,
qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ahí vemos también en la parte del túnel de evacuación una de las porterías donde ya sabéis que entrenan, y vemos también señales en la parte interna, la cara interna del túnel de evacuación. Así que lo que decíamos, hoy en el día se tratará sobre todo de colocar todos los sistemas de emergencia, todos esos sistemas de seguridad que tienen que colocar obligatoriamente. Modo gran angular del interior ha dicho que vayan tensando, van a empezar a estirar la lona. Qué nervios, que me mantén, quiero que me mantén. Y si me cuelo ahí debajo y me aguanto hasta el partido de mañana, que no, Real Madrid, que sé que veis los vídeos, que no lo voy a hacer, que no, que es broma. Lona totalmente puesta en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Realmente eso ya ha estado ayer, pero bueno, tenía que decirlo. Oye, vámonos por arriba. ¿Qué tenemos ahí arriba? Mirad, han colocado, yo me atrevería a decir, otro módulo más en la parte del techo del futuro Skybar, en la parte superior del lateral oeste. Madre mía, si lo digo otra vez, no lo digo, no me sale, madre mía. Ahí vemos cómo colocaron las plataformas, esos andamios gigantes. Pues ya sabéis, toda la maquinaria se la han tenido que llevar para las delegaciones por el tema del partido, pero ahí han colocado las plataformas, que eso suple a las maquinarias, y vemos cómo han colocado otra nueva estructura, y que en la parte derecha parece que están formando ya la siguiente. Ya sabéis que tiene que ser, en el día de ayer teníamos 3 y hoy parece que vamos a tener los 2, así que ya tendríamos, aún faltan todas estas hasta llegar a esta zona de aquí. Ahí lo vemos, así que no son 2, son más todavía. Yo auguro que son 3, desde aquí visiblemente parece que son 3 las que faltan, así que ya obviamente no va a dar tiempo a colocarlo en el día de hoy. Mirad toda la zona del palco de honor, cómo la han instalado en el interior. Ya sabéis que están haciendo turnos de 24 horas para que llegue todo a tiempo, y es que estamos ahora mismo a contrarreloj. Quedan 24 horas, un poquito más de 24 horas para que ahora mismo ya el speaker esté diciendo aquí, y con el 9, Karim Benzema, y están todos ultimando en cada rincón, en cada sector, en cada área, están todos ultimando el partido del día de mañana. Lo que decía, toda la parte de tribuna, que aún así siguen todos los trabajadores, ya sabéis, todo lo que no se vea, pero aún así tenemos un montón de trabajadores en los interiores para seguir terminando toda la parte de los vestuarios, toda la parte del palco de honor, toda la parte de tribuna. También hemos visto en los banquillos cómo están ya totalmente puestos los antiguos asientos, esos asientos de audio donde colocarán una funda. Veremos a ver en el día de mañana cómo nos sorprenden y qué funda ponen. Me imagino, claro, que harán una chula con el logo y el emblema de BMW. Y si nos vamos para arriba, vemos todos esos palcos triangulares en la parte entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde colocaron esas vallas. Ya sabéis que todos los que han colocado las vallas es porque quitaron los cristales, pero aún así la mayoría no posee las vallas justo delante de la zona del palco. Sobre todo en el fondo norte, vamos a seguir mirando. En la parte del fondo norte, ya sobre todo en la esquina de la Torre C hacia el fondo norte, vemos como todas las vallas están totalmente puestas. De ahí todas. Y ya sabéis, esa especie de palco de esa garita de seguridad, no sé exactamente qué es lo que es, pero sigue resistiendo. Esa, de momento, no han hecho nada de nada. Sí, me refiero a esta. Otro bonito modo gran angular, ya están tensando, ya están tensando, así que la cosa se pone seria y están colocando la lona. Toda la zona de tribuna, toda esta parte de aquí donde colocaron toda esa instalación de cableado en las bandejas que tenemos justo en el techo, toda esta parte de tribuna donde va a estar la gran animación está completamente lista, todas las barandillas, todos los accesos listos, así que venga Edu, vente para acá y ponte ya con el megáfono, tío. Bueno, pues acabamos el directo, ahora mismo está la megafonía, menos mal que ha acabado el directo porque han puesto música ya, están colocando ya, ultimando todo el tema de la megafonía, han encendido las luces también, están probando todo, Esto es increíble, no me voy a ir de aquí, voy a dormir aquí en el Santiago Bernabéu hoy, no sé por qué, pero me entran ganas, me voy a poner una manta justo en la parte del césped y a dormir. Bueno, que también están tapando la parte superior de los palcos, ahí lo vemos como ya en las barandillas que han sido instaladas, también están colocando
para que no se vea tan feo, tan en obras, están colocando también las lonas, aparte de los palcos, como tenemos a nuestra izquierda. Están empezando a colocar las lonas también en la parte de las vallas que acaban de instalar y que están soldando everywhere. Así que nada, ¿estáis listos para el partido de mañana? Yo sí, así que despido el vídeo ya, tanto del exterior como del interior. Espero que os haya gustado, siempre es el like, por supuesto, de la vida. Suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras del Real Madrid Castilla, Real Madrid femenino. Y nos vemos mañana en el partidazo aquí, previa en el José Luis. Y por supuesto reacción contra el Real Betis Balompié, equipazo por cierto, equipazo. Muchas gracias a todos y a la Madrid, chao, chao.